Amigos que nos siguen en redes sociales, muchísimas gracias por integrarse a esta nueva cápsula que tenemos el día de hoy. Platicábamos en días anteriores que íbamos a estar hablando por regiones. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a estar hablando de oportunidades que tenemos en otras regiones del mundo. Bueno, mi nombre es Carlos Higuera, presidente de DEITAC, y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Darío Torres, coordinador de promoción aquí también en DEITAC. Y tenemos a nuestro invitado especial. Hola, muy buenos días. Yo me llamo Nicolás Seo, soy el jefe de Business Sweden, trabajando acá en México. Excelente, Nicolás. Pues muchísimas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. La verdad es que en Tijuana EDC o DEITAC, como le conocemos aquí localmente, es un organismo que se encarga de hacer promoción hacia el extranjero con la intención de traer inversión a la región. Y trabajamos muy de la mano con otras ciudades dentro de Baja California y con nuestras organizaciones vecinas del país norte, que es California, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, nosotros comprendemos una macroregión que se llama Cali Baja. Esta macroregión ha sido reconocida por tener varios sectores importantes, dentro de los cuales, por ejemplo, podríamos mencionar en San Diego lo que es Biotech. Aquí en Tijuana tenemos lo que es Tijuana y Mexicali tenemos un sector muy importante que es Medical Devices, que es muy reconocido a nivel mundial, y también tenemos, por ejemplo, lo que es aeroespacial, etcétera, ¿no? Pero bueno, platícanos, tú que representas al país sueco en territorio mexicano, ¿cómo estás tú ahorita viendo la situación de todo esto que está ocurriendo a nivel mundial? Digamos, la parte de salud que está afectando a tantas personas, ¿cómo lo están viviendo ustedes desde la perspectiva de su región? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, agradeciendo por tenerme en esta plática. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo represento, bueno, como Carlos bien dijo, el país de Suecia. Suecia, para ser totalmente claro, es el país al norte de Europa, con países como Finlandia, Noruega y Dinamarca como vecinos. Era una confusión a veces con Suiza, que se parece mucho, pero es Suecia. Bueno, muy bien, yo trabajo en lo que es Business Sweden, que también es la agencia de promoción de Suecia. Nosotros somos la oficina comercial de Suecia y nuestra tarea es promover la industria sueca en el extranjero. Bueno, tenemos oficinas por todo el mundo. Tal vez nos parecemos algo a lo que era ProMéxico anteriormente, cuando seguía existiendo, con la gran diferencia que Business Sweden es una organización semi-estatal, semi-privada, y tal vez también podemos trabajar un poco más a lo profundo con una empresa particular, brindando servicios más de consultoría. Pero volviendo a tu pregunta, Carlos, bueno, obvio que esto es una situación súper complicada y muy complicada también para las empresas suecas. Es una biografía que le ha afectado mucho el coronavirus y que en estos momentos están casi totalmente locos. Tuvimos la buena noticia hace una semana que poco a poco se están abriendo algunas fábricas, sobre todo en Suecia, y eso también permite que las cadenas de valores se empiezan a manejar poco a poco y también pueden proveer productos a otras partes del mundo. Si vemos a México en particular y como la industria sueca ve a México, bueno, yo creo que todavía es un poco temprano para sacar conclusiones muy fuertes de COVID, de la pandemia de coronavirus. Al mismo tiempo uno puede ver algunas similares en la estrategia de los países. Si me permitan comentar solo un poco de la situación en la que estamos, Suecia ha tomado una posición única en el mundo de cómo combatir la pandemia, y eso es de una manera mucho más liberal. No se han implementado restricciones muy fuertes como muchos otros países, bueno, si vemos lo que es similar con México, que México también ha sido un poco más restrictivo en implementar estas restricciones muy fuertes. No hay un lockdown, bueno, al contrario con México, también las escuelas siguen abiertas,
y se trata de combatir la piratería, pero al mismo tiempo de una manera responsable con la economía y también con la libertad de la gente. Y bueno, lo que hemos visto en México es que en las últimas semanas, tal vez, es que sí, las restricciones han sido más fuertes, pero pienso igual que ahí los países son un poco similares en cómo enfrentar la pandemia. Bueno, volviendo a tu pregunta de cómo ve el país, si me permito verlo un poco antes de COVID, porque después de COVID todo esto cambia. México obviamente tiene una reputación en partes muy buena y en partes también complicadas. No se puede mentir o decir que la imagen de México no es tal vez un poco complicado en el extranjero, y eso tal vez a veces hace que las empresas piensan 2 o 3 veces antes de lanzarse y de invertir en México. Al mismo tiempo, las empresas que sí han tomado el paso de entrar a México se han encontrado con México muy diferente a la imagen de México. Y eso es algo que nosotros siempre tratamos de promover y siempre tratamos de explicar a las empresas que sí, que en México tienen como 2 caras. ¿No? Y la cara positiva es muy fuerte, es un mercado muy grande, segundo mercado más grande de Latinoamérica y el país más grande obviamente de habla hispana. Tiene fortalezas en producción, la cercanía con los Estados Unidos da mucho, da una atractividad. También hablamos siempre de los acuerdos de libre comercio que México tiene con el mundo, que es algo muy importante. Si me permito ver un poco después de COVID, también vemos que tal vez México puede tomar otro papel en lo que es manufactura y darle la competencia más fuerte a China, que anteriormente tal vez China y México ahí estaba un poco la competencia de ganar, hicimos la manufactura de las grandes empresas, y ahora yo creo que México aún más puede representar una alternativa de una geografía de producción, sobre todo si no tiene su gran mercado en Estados Unidos. Suecia, el comercio que Suecia tiene es principalmente con la Comunidad Europea y después segundo es con Estados Unidos, queriendo decir que si tú quieres producir para el mercado grande que es en Estados Unidos, entonces te conviene mucho tener tu manufactura en México. Y eso es algo que hemos visto, pero yo creo que se podría aún más acelerar después de COVID. Una respuesta larga a esta pregunta, Carlos. No, es excelente, Nicolás. La verdad es que esto nos permite entender mejor cómo se visualiza México en otras latitudes del mundo, ¿no? Creo que eso es un aspecto muy importante, ¿no? Y tocaste un tema muy relevante ahorita hace rato, mencionando que a veces México se visualiza un poco complejo desde el exterior, ¿no? Y entendemos perfectamente esa parte, ¿no? Sin embargo, también mencionabas que una vez que las empresas se establecen en México, definitivamente lo que sucede es de que estas empresas tienen una muy buena experiencia y ayudan a abaratar ciertos costos, así como la parte de logística, dado que aprovechan lo más preponderante de lo que es el TEMEC, que está a punto ya de entrar en vigor en unos días más. Y por otro lado también entendemos que esas ventajas tanto de logística como de costos permiten, en este caso a las compañías suecas, el afrontar mejor las condiciones del mercado, ¿no? Creo que eso es un factor relevante, dado que no necesariamente significa que las empresas se tienen que ir a Estados Unidos para establecer su operación. Pueden tener un mercado alterno, como lo es México, y de aquí poder exportar hacia Estados Unidos, que es el segundo mercado más importante, ¿no? Sí, no, sin duda hay unos cuantos factores que hablan mucho a favor a México. La posición geográfica que tiene México es una de esas, sin duda. Siendo un poco el centro del mundo, si tú ves lo que es Estados Unidos al norte, ves toda Latinoamérica al sur, bueno, ves toda Asia y ves toda Europa. Así que desde ese punto de vista, teniendo tantas fronteras, hace que la locación geográfica sea una fortaleza fuerte. Y si ahí le agregas
muchos treaties de libre comercio, aún más, y eso es algo que es muy importante de mencionar. Así que, sí. Concuerdo contigo perfectamente. Nicolás, aquí en Baja California tenemos algunas industrias que son de origen sueco, ¿no? Y por mencionar una muy relevante aquí en nuestra localidad, tenemos a Autoliv, una empresa que se dedica a hacer safety devices para lo que es la industria automotriz, ¿no? Entre los cuales están, por ejemplo, lo que es el cinturón de seguridad, etcétera, ¿no? Pero bueno, dentro de este sector, hace rato antes de entrar aquí en lo que es la sesión que estamos teniendo hoy, nos platicabas, por ejemplo, de la compañía Volvo, ¿no? Que tiene dos grandes divisiones a nivel mundial, en donde una es la parte de automotriz y la otra, por ejemplo, es la parte de vehículos pesados, ¿no? Camiones, que le decimos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito más de estas oportunidades o de estas empresas que ya se establecieron en México y que han tenido una respuesta positiva a esta diversidad de operaciones en el mundo. Sí, sí, por supuesto. Mira, la relación entre Suecia y México es muy fuerte y muy larga. Tiene muchos años ya. Yo creo que una de las primeras empresas que se establecieron en Suecia, en México, es Ericsson. Ericsson de telecomunicaciones. Tiene ya unos 115 años presente en México. Y también, así que eso es el comercio entre Suecia y México es largo, ¿no? También hay, a ver cómo les cuento esto. Tal vez puedo empezar con un poco platicándole sobre la industria sueca. La industria sueca es muy amplia. Por ser un país chico, tenemos empresas muy fuertes, muy grandes y que tienen una diversidad grande. Suecia tiene apenas 10 millones de habitantes, pero al mismo tiempo tiene, como bien lo dijiste, empresas como Volvo, que hacen camiones y buses. También tienen empresas como Scania, que hacen también camiones y buses. Y bueno, Volvo Cars, que hace la automotriz. Está lo que es telecomunicaciones y Ericsson. Y después están un magnitud de empresas para el sector de industria pesada. Si vemos minería, que minería es una industria fuerte en México, las dos empresas principales de maquinaria de minería son suecas. Una se llama Enkelo, que antes era Atlas Copco, y la otra se llama Sandvik. Esas dos empresas tienen una posición muy fuerte en todo lo que es sector minero en México. Lo que tal vez, bueno, después también puedo platicar un poco del sector de salud, farmacéutica. AstraZeneca es otra empresa muy grande que también ha invertido mucho en México. Tiene un centro de desarrollo acá en México, son los pocos, de las pocas empresas de farma que sí han invertido en lo que es el desarrollo de México y de producción. Después también hay empresas de equipos de médico, de medicamentos, como en la fortaleza en Baja California. Acá también quiero mencionar algunas empresas, no sé si conocen a una que se llama Electa, que hace equipos para tratamiento de cáncer. Después está otra que se llama Getinge, que hace todo lo que es la mobiliaria en los hospitales. Hoy en día, Getinge juega un papel muy importante en el combate contra el COVID, porque hace respiradores también, sí. Y entonces por eso, bueno, nosotros como Business Leader estamos apoyando a Getinge para difundir los productos en el mundo y distribuirlos bien, para que no haya unos palos. También quiero mencionar una empresa que se llama Chalabore, que también tiene fábricas en Tijuana, que también es un producto para el sector automotriz. La última, tal vez, empresa que quería mencionar es una empresa que se llama SKF, que también tiene 100 años en México. SKF hace rodamientos, los clásicos rodamientos que están en todos los productos que rodean. Si eso es, bueno, el sector automotriz, obviamente es gran SKF, pero si tú entras a una fábrica y tiene algo que da vuelta, hay productos de SKF de esas maquinarias. Sí, un poco así, ahí quiero. Claro, no,
nos has platicado, Nicolás, de varias empresas que han tenido una historia de éxito a lo largo de, pues, en algunos casos, más de 100 años, ¿no? Como es Ericsson, SKF, etcétera, ¿no? Estas compañías que ya tienen mucho tiempo haciendo sus operaciones de manufactura en México, ¿no? Y cómo no, digo, recuerdo perfectamente todas estas compañías que has mencionado, ¿no? Y que muchas veces no conocemos cuál es su verdadero origen, ¿no? Me refiero a de qué país es la inversión, ¿no? También hace rato nos platicabas, por ejemplo, de la compañía, hablando un poquito de tecnología o de innovación, aparte, por ejemplo, Skype, ¿no? Que es una compañía también de origen sueco. Spotify creo que también es de por allá. Entonces, son todas estas compañías, no nada más en la parte de manufactura, ¿no? Que tradicionalmente México ha sido visto por manufactura, ¿no? Pero estamos entrando en una era desde hace aproximadamente 5 o 10 años en donde grandes compañías han hecho esfuerzos muy importantes por el desarrollo, la parte de software, etcétera, ¿no? Y en diferentes industrias, no nada más en telecomunicaciones, ¿no? Sino hemos visto también en lo que es cines, videojuegos, etcétera, ¿no? Es una industria muy diversa y muy transversal, ¿no? ¿Qué más nos puedes platicar al respecto de compañías que están en el sector de innovación o tecnológico que sean de origen precisamente de Suecia, ¿no? Sí, por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Primero quiero mencionar que las industrias tradicionales suecas que he mencionado, algunas de esas, también están haciendo una transformación digital. Se están transformando su producto, su oferta, su modelo de negocio para lo que es, decimos, industria 4.0, lo que es digitalización, conectividad, todas esas cosas, el Internet de las cosas. Para darte un ejemplo, SKF, que hace rodamiento, que es un producto súper básico, importante pero básico. El modelo de negocio tradicional es, bueno, yo te doy el rodamiento y se usa. Y el día que se necesita cambiar o dar el servicio, bueno, cambia con un nuevo servicio. ¿No? Hoy en día, lo que ofrece SKF es un modelo más de servicio, en donde dice, mira, este rodamiento te lo paso aquí. No lo vendo, porque tenemos un servicio en donde monitoramos la máquina. Y solamente por la liberación del equipo, yo me puedo dar cuenta si el equipo necesita servicio, si necesita cambiar piezas, lo que sea. Y eso es algo que permite porque el rodamiento, bueno, es una parte crítica y con todos los años de experiencia que tiene SKF en esa área puede identificar qué es lo que es una vibración normal o vibración anormal. ¿No? Bueno, entonces eso está pasando en las industrias más clásicas. Recuerdo que la segunda ola de lo que es la industria sueca es todo lo que tú has dicho de digitalización. ¿No? Y son muchos productos que se ofrecen al consumidor final, ¿no? B2C. De ahí, como bien dijiste, Skype fue uno de los grandes que ahora, bueno, después se vendió a Microsoft y ahora es parte de Microsoft. Spotify también revolucionó todo lo que es la industria musical. Pero después hay también varios más. No sé si conocen una empresa que se llama Acast. Acast hace podcast, ¿no? Y hay otra que se llama Storytel, que hace audiolibros, que también recién nació en México. Después están los pagos con un celular. Es una empresa que se llama iSettle, que también es un unicornio. El unicornio es un tamaño importante de startup. Así que entonces la industria sueca ha llegado a un punto en donde la innovación es algo integrado en la industria sueca en todos los sectores, no solamente en el sector de startups. Si uno ve la cantidad de unicornios por cápita en el mundo, creo que Suecia es el segundo, o Estocolmo, la capital de Suecia, es el segundo después de Silicon Valley y tal vez Londres, por el segundo tercero. Y entonces, bueno, lo que está llevando ahora el liderazgo de Suecia son dos cosas. Uno es la digitalización de ambos, la industria clásica más pesada y la nueva, decimos,
y lo otro son soluciones sustentables para el medio ambiente, sobre todo. Y eso también es una transición que está haciendo poco a poco la industria sueca, y yo creo que es uno de los trends globales, y de ahí la industria sueca es muy fuerte no solamente en innovación, pero también en innovación sustentable. Y eso se muestra en los productos, en las soluciones. Claro. Fíjate, Nicolás, que has comentado algo extremadamente importante dentro de tu comentario previo, ¿no? Si pusiste el ejemplo de la compañía SKF, que hace lo que tú le llamas rodamientos, o nosotros le decimos valeros, ¿no? Esta parte, digo que a pesar de ser un componente muy básico, pero muy esencial en muchas de las maquinarias, cambió su modelo de negocio. Y ese es un aprendizaje que podemos seguir en gran parte de lo que son las empresas mexicanas, ¿no? Si tú tienes un producto que es básico o que de alguna manera considerabas que tu modelo típico de negocio era vender estas partes y dejarlo ahí como tu función final, y creo que el hacer un cambio, y este ejemplo que nos pusiste es fabuloso, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? En lugar nada más de estar yo proveyendo algún tipo de componente o de parte, te doy un servicio continuo en el tiempo, en donde a través de mi experiencia en mi componente o en mi producto, te puedo dar un servicio a largo plazo, que es de beneficio para ambas partes, ¿no? Es decir, haces que abarato los costos de mantenimiento, en este ejemplo que nos diste, para la compañía que está usando este valero o este rodamiento. Eso quiere decir que en lugar de estar checando cada X tiempo o cada vez que se les descompone, llamarle al técnico o parar la máquina y reemplazar el componente, bueno, mejor le inyectas tecnología, le das un seguimiento continuo y te anticipas al problema. Eso quiere decir que eres más eficiente, eres más barato en costos y estás más exento o más lejos de tener un paro de producción por un componente básico, ¿no? Ese es un cambio de paradigma en los negocios que debemos de estar percibiendo. O sea, ya no nada más se trata de te vendo una parte, se trata más bien cómo la tecnología se integra a mi negocio para darte un servicio más allá de la venta nada más de un componente. Y es un gran ejemplo, ¿no? Y creo que dentro de las compañías... Carlos, lo que mencionaste del win-win, creo que eso es lo importante ahí. El win-win es, decimos, lo más importante en este ejemplo, en donde entra SKF, monitora, es bien como tú decís, ¿no? En vez de que haya un stop, un downtown anticipado, se puede anticipar, se puede planear, y esa ganancia que se hace por el aumento de productividad, bueno, se divide, se van a darse cuenta, ¿no? Es un buen para los dos. Claro, y todos ganan. O sea, definitivamente, ¿no? Claro que sí. Coincido contigo. Si les voy a dar un comentario también a México y tal vez a los que están escuchando acá y allá, es que lo que México necesita en la industria es sobre todo conectividad. Y algo que tal vez está un poco atrasado otros países. Porque con la conectividad permite el laboratorio, permite, bueno, todo lo que son los modelos avanzados o lo que son los productos avanzados que al final del día te permiten monitorar, te permite sacar muchos datos para hacer análisis a tiempo real y a un futuro también automación y tal vez manejar el producto de remoto. Y entonces ahí, bueno, la gran nueva tecnología que está un poco por introducirse es el 5G, y donde ellos son un gran jugador para implementar 5G. Pero un mensaje también mío es que no necesita ser 5G. 5G es una tecnología que hoy en día se requiere una inversión muy grande, y tal vez encontrar el modelo de negocio o la inversión para invertir en esa tecnología es difícil. Entonces, lo que vi diferencia de otras maneras también de conseguir conectividad. Puede ser el LTE, el 4G que ya existe, o tal vez banda ancha que se conecta a fábricas, etc. El punto es de cuatro participantes nada más.
Fabuloso, Nicolás. La verdad es de que este ejemplo que nos has mencionado ha sido muy importante y ojalá en México más empresarios empiecen a entender cómo realmente la tecnología, y no tiene que ser, bien lo mencionabas, como 5G, ¿no? Puedes irte a lo que es 4G o 3G o incluso hacerlo vía cable, ¿no? Que muchas empresas requieren este tipo de tecnología, o sea, hacerlo vía cobre, como decimos aquí. ¿Por qué? Porque hay mucha interferencia estática dentro de la maquinaria que usan. Entonces, la única forma de realmente poder eliminar esto, no lo puedes hacer vía Wi-Fi, o sea, transmisión inalámbrica, lo tienes que hacer a través de un medio sólido. Entonces, digo, la tecnología se adapta realmente a cualquier sistema de producción, nada más es cuestión de enfocarte en ello, ¿no? Darío. Bueno, hemos platicado mucho respecto a Suecia, ¿no? Realmente lo que se dedican. Me gustaría saber más de ustedes, Business Sweden. ¿De qué forma, cuáles han sido sus últimos esfuerzos para poder atraer esta inversión sueca a nuestro país? ¿Qué es lo que han estado trabajando y cómo en este caso también podemos estar apoyándonos a ustedes? Bien, muchas gracias. Sí. Bueno, parte de nuestra tarea es promover a México. Presentar las oportunidades que hay en México a las empresas suecas, a la industria sueca, para decir, vengan a México. De ahí son oportunidades de manufactura que tal vez vamos a tratar un poco más en esta sesión, pero también vender al mercado mexicano, que es un mercado grande, que es un mercado donde la clase media está ganando más y más fuerza. Pero para platicar un poco de las oportunidades, bueno, hoy en día, bueno, con el COVID se ve complicado, obviamente, pero lo que el presidente ha mencionado es que, bueno, estas tres grandes proyectos que tiene, Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía en la Ciudad de México, son tres proyectos que van a seguir. Y esto digo que es un ejemplo de proyectos que nosotros monitoreamos y después lo presentamos a las empresas suecas. Nosotros monitoramos el desarrollo, las oportunidades que existen en ambos, lo que es sectores fuertes de Suecia como automotriz o transporte, energía, farma, etc. Y la manera como hacemos esto son dos. Una manera es un poco más de promoción, clásica promoción, en donde hacemos actividades tipo seminarios, tipo delegaciones de negocio que vienen a México para conocer al mercado, para practicar con posibles clientes. También ayudamos a las empresas suecas a encontrar distribuidores y partners estratégicos para distribuir sus productos. Si es que necesitan ayuda a encontrar un sitio de manufactura. Hacemos estudios. Recién hemos hecho un estudio comparativo entre México y China para ver, bueno, cuánto de atractivo o cuánto de alternativa es México, representa a México comparado con China en el tema de manufactura particular. Y ahí, bueno, la conclusión que sacamos de ese estudio es que sí, México tiene muchos puntos fuertes que le hablan a favor y que, more or less, están en par en China. Y si tú le agregas la cercanía a Estados Unidos y el treaty el acuerdo de libre comercio, aún más vale la pena venir por su fábrica a México. Y eso hemos ido a Suecia y lo hemos presentado en varias ocasiones. Lamentablemente, este virus vino entre medio y no hemos podido difusir el estudio como hemos querido, pero iniciativas como nuestra de acá creo que es la manera del futuro también, no solamente es el new everyday después de COVID. Así que eso es una manera, lo que es promoción más clásica. La otra manera es consultoría un poco más específica a una empresa en particular. Y ahí lo que hacemos es mucho estudio de mercados, estrategia de mercado, cómo entrar a México. Bueno, primero de todo, ¿es México atractivo para la empresa? Y segundo, bueno, cómo entrar. De ahí le damos consultoría particular. Es un poco la manera como tratamos nosotros de promover a México y de apoyar a las empresas suecas a venir y capturar la oportunidad que hay.
Claro, la verdad es que, Nicolás, nos has dejado información muy valiosa, lo cual agradecemos. Nicolás, si las personas que nos están viendo en redes quisieran acercarse precisamente al grupo de ustedes, al grupo de vinculación, ¿a dónde se pudieran ellos dirigir? ¿Cuáles serían los datos correctos para que se contacten con ustedes? Sí, perfecto, porque eso es algo también muy importante. Ambos, en algunas oportunidades, he trabajado con empresas mexicanas que quieren hacerlo al revés, quieren encontrar partners suecos, ¿no? Recién tuvimos un proyecto con una empresa mexicana que tiene espacio libre en su planta y quiere encontrar partners para manufacturar. Y ha tenido buenas relaciones con México, con Suecia anteriormente y quiere encontrar partners. Entonces le hemos apoyado a esa empresa mexicana para encontrar partners en Suecia. La manera de contactarnos, lo más fácil es vía línea, nuestra página web, y es business-sweden.se, ¿no? www.business-sweden.se es la manera más fácil. Y ahí también encuentra el correo, el email para mí, para mis colegas que trabajamos acá. Excelente, Nicolás, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la información que has compartido. Si nos permites, vamos a dejar el link que nos acabas de decir también en la parte de redes para que se puedan contactar directamente. La intención, como bien lo mencionaste, es que hagamos este tipo de ejercicios donde tengamos tours industriales, seminarios, webinars, en donde podamos compartir experiencias y sobre todo oportunidades de negocios con países como el que tú representas aquí en México, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Algo más que te gustaría agregar ya para despedirnos? Creo que no, creo que ha sido una sesión muy interesante. Muchas gracias por invitarme. Con muchísimo gusto regreso a ustedes cuando esta situación pasa y tenemos que tener el placer de ir físicamente a visitar la ciudad y el estado. Claro que sí, bienvenido cuando gustes, ya sabes, Nicolás. Muchísimas gracias. A nuestros amigos en redes les agradecemos que nos hayan seguido. Muchas gracias a Poder Industrial por ayudarnos a retransmitir esta cápsula. Y bueno, nos vemos el día de mañana con muchísima más información relevante para ustedes. Que tengan muy buen día.